Bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Arrancamos con la segunda clase de este ciclo de clases grabadas, entre comillas, para el curso de inicio a la formación en psicología. Y bueno, para esta ocasión habíamos marcado trabajar con el texto de Sandra Carvajal, La permanencia del estudiante durante el año de ingreso a la Universidad de la República, una construcción colectiva. Bueno, alguna breve introducción como parte de lo que es el primer módulo de contenidos del curso. Está esta cuestión de pensar en el ingreso a la universidad. En la clase pasada trabajamos con lo que era la cuestión del ser estudiante universitario. Leímos el texto de Cecilia Baroni. Y la idea era hoy como abrir algunos flancos más para seguir pensando este mismo tema. Y acá nos vamos a meter con el tema de, bueno, las condiciones en las cuales se ingresa a la Universidad de la República y en este caso con un problema específico que es el tema de la permanencia, ¿no? Vamos a empezar a pensar, bueno, ¿por qué esto sería un problema o algo a pensar? Y creo que el texto de Sandra es un texto cortito, bien claro, que está como bien hecho a medida para los intereses que yo entiendo tiene el curso de inicio de la formación en psicología, así que bueno, nos metemos con el texto de una. Como la primera así idea, la introducción que plantea Sandra en el texto es, bueno, ¿por qué desde la psicología como disciplina correspondería pensar en este problema, ¿no? ¿Es la permanencia y el ingreso de los estudiantes universitarios un problema como para pensar desde la psicología? Ella, tomando ahí algunos aportes de autores, plantea esto de las ciencias sociales deben cumplir un papel relevante en el contexto social, académico y científico por ser fuente de conocimiento académicamente relevante y socialmente significativo, como también por su necesaria contribución a definir y orientar estrategias de cambio en las políticas públicas en general y educativas en particular, así como en la participación ciudadana y en la democratización del sistema político y de la sociedad. Perdón que haya leído, a mí no me gusta mucho leer, pero ahí creo que había como una frasecita que estaba bueno leerla, en la cual se fundamenta y se justifica por qué, ¿no? Desde la psicología, en realidad, más general desde las ciencias sociales, es importante nuestro rol para poder pensar en estos problemas, ¿no? Uno podría a veces, y más en los tiempos que corren, entender que es un problema de gestión, ¿no? Se soluciona, bueno, burocrática o administrativamente. Y bueno, se entiende que no es así, que en realidad desde el lugar de la psicología y las ciencias sociales podemos como generar otro nivel de comprensión a partir de los cuales brindar herramientas a las políticas públicas y en este caso educativas para pensar, bueno, ¿qué pasa, che? ¿Qué pasa con la Facultad de Psicología, con la Universidad de la República, que tiene como estas condiciones de ingreso tan particulares, de un montón de gente, con una gran heterogeneidad de situaciones y todo lo que pasa, sobre todo pensando en la cuestión de la permanencia, porque sabemos que entran muchos pero que no se quedan todos. Y nosotros, desde la Universidad de la República, siempre insistimos en lo mismo. Parece que somos muchos, pero en realidad somos pocos. Y primero que nada tenemos que quedarnos todos y segundo tenemos que ser más. Es como un posicionamiento bien marcado. Cuando digo tenemos que quedarnos todos, a ver, lo que queremos, ¿no? Obviamente que uno puede entrar y salir cuando quiera, pero que no sean las condiciones las que nos corran de acá, ¿no? En este caso, cuando uno lee como los números fríos que están disponibles con relativa facilidad y en clase vamos a trabajar con algunos, nada, hay como cifras que dicen, bueno, tal porcentaje de gente que entra se va en el primer año, bla. Pero en el texto se trabaja esta cuestión de, bueno, desde la psicología podemos como desentrañar otras dimensiones que tienen que ver con esto, con lo no dicho, con lo implícito, con lo no resuelto, con algunas tensiones que están presentes en este problema que si lo pensamos meramente como una cuestión de gestión o administrativa, no las vamos a poder entender. Nos vamos a quedar con los números y vamos a decir, yo qué sé, si son tantos estudiantes, tantos docentes, tantos salones, es tan simple como poner más salones o más docentes y permanecerían más. Estoy diciendo como, ¿no? Así, hipotetizando, lo cual es como un gran error, ¿no? Bueno, el sentido o la gran orientación del texto, que creo que ya está presente en el título, es esta cuestión de cómo la institución universitaria tiene una responsabilidad en la permanencia del estudiante.
históricamente, y ahora en un ratito vamos a ir viendo con ciertos conceptos que se usan, ha sido descrita la situación de aquel estudiante que ingresa a cierto centro de estudios y, y luego se va como una responsabilidad de él, como que fue su culpa o como que le pasó algo. Es como que la institución educativa muchas veces es narrada o se narra a sí misma como que no tiene nada que ver con lo que pasa. La institución está ahí, obvio que lo que hace está bien y parecería ser indiscutible. Y lo que plantea el texto es, bueno, si estamos realmente en una universidad latinoamericana, si estamos como realmente defendiendo esta cuestión de la democratización del conocimiento, tenemos que hacernos cargo del problema del ingreso y de la permanencia. Es decir, cuando entran 10 y se van 5, no es culpa de los 5 que se van. Es una responsabilidad compartida, tal como dice el título del texto, y es como la dirección que va tomando el desarrollo del texto en general, ¿no? Trabajando esta idea de ingreso no es lo mismo que permanencia, ¿no? Uno todos los años siempre se queda como un poco más, un poco menos sorprendido, en el caso nuestro en Facultad de Psicología, con la cantidad de gente que entra, ¿no? Entraron 2400, hubo un año que entraron 2800, otro año entraron 2100, va cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que entré en el 2003 a estudiar psicología y éramos 1200 y ya la gente decía, 1200 es imposible, o sea, no entramos, y literalmente no entrábamos en los salones. Y ese número ha ido creciendo. Si uno se distrae, se queda con ese número y capaz que se olvida de que no es un número representativo. Porque ingreso no es lo mismo que permanencia. Hay que ver de los que ingresan, en qué condiciones lo hacen, cuántos ingresan, pero también ingresan a otros lugares, o también están trabajando, o también están con proyectos de vida diferentes, y cómo eso se vincula con esta cuestión de la permanencia, ¿no? Es decir, hay como que empezar a problematizar todo esto, a deconstruirlo un poco y generar como nuevas líneas de análisis. Bueno, hay algo que sí está como bastante claro y que en ese sentido creo que sí nos podemos como agarrar bien de los números, que es verdad que la matrícula de la Universidad de la República, y en este caso también para pensar en Facultad de Psicología, viene aumentando mucho, ¿no? Aumenta todos los años, capaz que algún año cambia un poquito, pero es un aumento progresivo, ¿no? Si uno piensa en los últimos años, que realmente llama la atención. En el texto se plantean como las preguntas que yo quiero que nos planteemos también nosotros, ¿no? Y las vamos a discutir en nuestro encuentro así presencial y virtual de la próxima, pero ¿qué nos dice esto, no? Creo que hay que poder leer desde otro lugar esto de... Entra mucho más gente a la Universidad de la República y todos los años crece el número. Es decir, hay como un movimiento en el orden de lo social que hace que esto suceda y está bueno poder pensarlo, ¿no? Evidentemente, entre tantas cosas, tiene que ver con la universalización de secundaria, con la obligatoriedad de los 6 años de secundaria, que también hablaremos más adelante, y que hay más gente en condiciones. Pero es verdad que, bueno, pasan cosas que antes no pasaban. Ahora, también trayendo aportes de diferentes autores e investigaciones, en el texto se plantea que, si bien el ingreso aumenta año a año, hay un tema que tiene que ver con la permanencia que como problema no está resuelto aún, ¿no? Y como números gruesos se habla de que entre el 25 y el 50% abandonan durante el primer año y en el pasaje al segundo. Es decir, en ese momento es como un momento crítico en el cual vemos que mucha gente que ingresó no se queda, ¿no? Ahí es como, bueno, esto, pensar, ¿no? ¿Qué pasa? Y empezar a abrir esta ventana de la responsabilidad compartida, ¿no? De la responsabilidad colectiva, que es, evidentemente, las personas que entran pueden presentar un montón de variables que tienen que ver con su singularidad, que pueden determinar el hecho de dejar de ser parte de la universidad, pero creo que la universidad, su dispositivo, sus lógicas, sus recursos, ¿no? Sus costumbres, su cultura institucional también tiene parte en esto y creo que es fundamental. Y a mí me gusta para poder, creo que Sandra también lo hace en el texto, empezar a meternos con algunos conceptos que se usan y bueno, darles una vueltita, ¿no? Entonces se habla de que el 25 o el 50% abandona el primer año, ¿no? Entonces ¿qué onda con esto de abandonar, no? A mí el término abandonar me suena como, uy, me abandonaste, como que hay como un valor asociado a la acción de abandonar, ¿no?
no se habla de que la universidad abandona al que se va, ¿no? Es como que el que abandona es el que se está yendo y que es como el que está dejando de lado a otro, ¿no? Nosotros en psicología hacemos mucho esto de hurgar en los conceptos y tratar de sacarles todo el sentido posible, ¿no? Yo acá les ponía esta fotito de una bandera de la barra de River argentino, los borrachos del tablón, sí, usando una frase del indio, ¿no? El que abandona no tiene premio. Esta cuestión de hay un juicio eh, asociado al abandono. Entonces cuando en los textos nos encontramos que se habla de abandono, está bueno pensar, ¿quién abandona a quién? ¿Realmente ese 25 y 50% aproximadamente que deja de ser parte, abandonó? Son preguntas, por ahora son preguntas, ¿no? Siguiendo con el texto, toma un aporte de Adriana Marrero también, Sandra, en el texto, que dice: Marrero alerta sobre la magnitud de la deserción estudiantil temprana en el transcurso del primer semestre, que se sitúa en el 50% e incluso más. En Facultad de Psicología, según datos aportados por Bedelía en diciembre de 2010, se observa que la generación de ingreso 2008 a comienzo de 2009 tenía 30% menos estudiantes y la generación 2009 46% de abandono en el pasaje entre primero y segundo ciclo. Sandra presenta los números y también plantea esta idea de se desconocen los múltiples factores que generan esto. No podemos decir que es gente que se fue, sino que hay que ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Era la propuesta la apropiada para recibir tanta gente? Los recursos de la UDELAR y de Facultad de Psicología, muchos, pocos, más o menos, ¿están siendo bien utilizados? ¿Hay algo de funcional en el hecho de que este número grande se vaya? Preguntas, repito, más preguntas para hacernos, pero lejos de quedarnos con esta cuestión de poner la responsabilidad solamente en un actor que es, el que se va, ¿no? Así como hablamos esto del abandono, Adriana Marrero utiliza un término que también cada vez está como dejando de lado más en las ciencias sociales para hablar de estas cuestiones, que es el de deserción, ¿no? Que es un término importado del lenguaje militar, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con aquel que no cumple con su responsabilidad para con la patria, que es en definitiva, además de un traidor, un criminal. Eso es lo que es la deserción, que se castigaba en diferentes lugares y culturas, hasta con la muerte, ¿no? Y también con la prisión, o simplemente con un gran deshonor. Acá les traía un pequeño también aporte también para matizar un poco la charla, que es, ¿no?, una canción del año 1994 del Cuarteto de Nos, que yo no sé si no fue hasta censurada en su momento o hubo intentos de censurarla, pero decía, se llama El primer oriental desertor, ¿no? Entonces un pequeño pasaje, mientras ladran los perros acá en mi barrio, dice: si no queda otra elección que libertad o muerte, yo voy a elegir la letra O, ¿no? La O de libertad o muerte. Seré el primer oriental desertor, ¿no? Como esta cuestión de humor negro que tenía el Cuarteto de Nos en aquella época, y un poco ridiculizando esta idea de la patria y la obligación para con la patria. Es como una ficción de que a Uruguay lo invade Brasil y bueno, hay que ir a la guerra, y ellos plantean algo así como: ni loco voy a la guerra, ¿viste? O sea, me tomo el palo, o sea, el primer oriental desertor. Y la traía para compartir con ustedes, sobre todo para también desarmar un poquito el hecho de esto de dejemos de hablar de deserción. O sea, el estudiante que ingresa y no permanece, le podrán pasar mil cosas y hay que averiguarlas, hay que investigarlas, hay que intentar indagar, pero de ahí a ponerle la carga simbólica de la deserción me parece pesado, me parece muy pesado, y creo que está bueno que podamos cuestionar el uso de esos conceptos, ¿no? Bueno, ahí ya Sandra se mete con otros conceptos también bastante complejos, como son plantear que nos encontramos en un momento histórico que muchos denominan como la sociedad del conocimiento, también con esta cuestión de la sociedad del mercado, ¿no? Y planteando como este modelo de sociedad, que ustedes lo van a leer ahí en el texto, está claro, en el cual cierto tipo de cuestiones pasan a tener otro valor, ¿no? La educación, como en realidad siempre le sucedió, tiene como un valor estratégico, ¿no? Ocupa un lugar como fundamental. Entendemos que en el modelo de sociedad del conocimiento, en el cual existen ciertas formas privilegiadas de acceder a la información que nos posibilitan el acceso a lugares de privilegio en lo social, bueno, una educación que acompañe ese proceso va a ser muy valorada, y que alguien pueda acceder o no a esa educación va a ser muy importante. Y en ese sentido se plantea, la educación superior
pasa a tener un papel fundamental en la economía mundial, porque si pensamos en nosotros simplemente desde nuestro saber como más por la experiencia, en todo aquello que consideramos valioso para poder desenvolverse en la vida cotidiana, y cuántas de esas cosas, habilidades, conocimientos, destrezas, son adquiridas en la universidad. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es nuestro contexto? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿No? ¿Qué se necesita para poder valerse por uno mismo y defenderse en el mundo que vivimos? Y cómo la universidad, o qué rol juega la universidad en eso, ¿no? Y ahí volvemos un poco a un problema que la clase pasada ya conversamos. Y Sandra ahí plantea, lo voy a leer un poquito para que quede claro, no me gusta leer, pero bueno, me parece que hay que respetar un poquito esas ideas. Plantea, las propuestas neoliberales integradas en una realidad globalizante han impactado a nivel social, generando cambios en la subjetividad, en los modos de relacionamiento y sin duda, de manera especial, han tenido consecuencias en la educación. Se produce un corrimiento del Estado, que va dejando lugar al mercado, lo que genera otros sentidos y cambia la configuración de los vínculos y las prácticas. De este modo, lo público, como el garante de la igualdad de oportunidades, como el sostén de la producción articulada de ciudadanías, de decisiones, parece dar paso al espacio del mercado como un ámbito donde imperan otras lógicas que tienen que ver con la importancia de la producción de bienes y servicios fragmentados para distintos segmentos de intereses de la sociedad. También, ¿no?, introduce Sandra un concepto complejo, empezar a hablar de lógicas neoliberales y de cómo en el mundo actual encontramos que los estados y su soberanía, si bien sigue siendo importante y una dimensión me parece insoslayable, también está esta cuestión de están pasando otras cosas, ¿no? Y el conocimiento también se mueve en función de otras cosas. Y las lógicas del mercado muchas veces son las que le dan sentido a la educación, ¿no? Ustedes, es tan simple esto para mí como poder mirar la oferta de carreras que hay en la UDELAR y la oferta de carreras que hay en las universidades privadas y empezar a pensar, bueno, si yo me meto en una o me meto en otra, ¿dónde puedo laburar? ¿No? Si me interesa laburar para una multinacional, por ejemplo, ¿a dónde tengo que ir a estudiar? ¿O qué carrera tengo que estudiar? ¿No? ¿Voy a estudiar psicología en la UDELAR para trabajar en una multinacional? Bueno, capaz que sí. Va a ser un poco difícil, pero bueno, de repente se puede. Pero es esta cuestión como de las decisiones en torno a lo educativo se toman mucho más pensando en cuestiones propias del mercado que en cuestiones propias de las viejas lógicas del Estado y lo que tenía que ver con la construcción de ciudadanías. Y en ese sentido la Universidad de la República queda como ahí metida, ¿no? Entonces yo planteo preguntas, ¿no? ¿Cómo queda la UDELAR en este escenario? ¿Y dónde queda? Es decir, ¿la hace perder valor o la hace obtener mucho más valor en tanto foco, no sé, como de resistencia o de la posibilidad de generar otras lógicas de pensamiento? Cuando hablamos de lógicas neoliberales, muchas veces nos encontramos como con otras formas de pensar lo educativo, que es como este modelo del estudiante como consumidor, ¿no? El estudiante consumidor, el docente prestador de un servicio, el estudiante va, obtiene lo que quiere, a veces paga o a veces no paga porque es público, pero se va. Como que no se habla de la transformación, no se habla de lo subjetivo, ¿no? de los procesos, del acontecimiento individual que tiene que ver con la formación propia. Entonces, bueno, ¿qué pasa con lo UDELAR, ¿no? Se acopla a estas lógicas neoliberales, las resiste, está en un camino intermedio. Cuando ingresan 2000 y pico de personas por año, ¿cómo se vincula eso a esta última frase que leímos? Bueno, son todo preguntas que el texto creo que dispara y que está bueno que podamos hacer. En ese sentido, aparece una idea que es clave, que está como bien marcada en el programa de nuestro curso, que es esto de la democratización, ¿no? Y plantea Sandra, la propuesta de UDELAR tiene un fuerte componente basado en la democratización. Las decisiones que se toman no van en la dirección de lo que plantea el mercado, sino van en la dirección que plantea esta idea de democratizar la universidad, democratizar el saber universitario, ¿no? Si nosotros pensamos en lo que tiene que ver con las lógicas del mercado, no sería funcional que entren 2000 y pico estudiantes a psicología por año. No se necesitan tantos quizás, o sí, o capaz que se necesitan más, pero lo que voy es, en términos de oferta y demanda, también cómo nos deja eso, ¿no? De ser tantos. Bueno, debates, ¿no? Que empiezan a surgir con respecto a esto. Creo que la línea de lo UDELAR está marcada, está definida y va por ese lado, pero es importante hacer las preguntas, ¿no? Y otra pregunta que yo planteo acá, que me parece muy importante para discutir con ustedes, es
La democratización necesariamente va de la mano con un descenso de la calidad, porque es muchas veces lo que se dice, ¿no? Como que en el imaginario colectivo está esta cosa de todo bien, ustedes dejan entrar a todo el mundo, pero eso hace que enseñen peor, porque si vos tenés 100 sillas y vienen 300 pibes, hay 200 que no entran, simple como eso. O tenés un docente para corregir 3000 parciales, va a tener que tomar unos parciales que no son muy profundos. Es decir, nos planteamos eso, en el texto se plantea que no, no necesariamente es así. Pero es verdad que muchas veces pasa eso. Pero sí se plantea esta idea de es necesario buscar alternativas, que tiene que ver con diseños pedagógicos para enseñar en estas condiciones, ¿no? Y en definitiva hay un problema que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Con la segregación de lo escolar que se da desde primaria, sigue en secundaria y termina de estallar en la universidad. Leemos otro pequeño pasaje del texto para que quede claro, como les decía hoy, hay algunas cositas que las tenemos que leer. Dice, sin embargo, cada vez es más visible la brecha que se produce en la educación según el estrato sociocultural de pertenencia, que determina diferentes y desiguales oportunidades de acceso y permanencia en el ámbito educativo formal a partir de la enseñanza básica, que se amplía al ingreso a la universidad. Se produce una gran limitación para muchos ciudadanos con relación al acceso a estudios terciarios, dado que la posibilidad de culminar estudios secundarios queda muy restringida, sobre todo en función del estrato social de pertenencia, por lo que serán muchos menos aún aquellos jóvenes que pueden permanecer y egresar de la universidad. Lo mismo que decíamos hoy, parece que somos muchos pero no somos tantos. Y nosotros encontramos que hay algo en las instituciones educativas y en los diferentes trayectos que nos muestra que va muy de la mano el estrato social, el nivel socioeconómico, con los números de la cantidad de gente que puede como avanzar, seguir avanzando. Esto lo vemos, ¿no? Los liceos no son iguales los públicos que los privados, pero incluso los liceos públicos no son iguales entre sí. O sea, de acuerdo al barrio también tienen como otra valoración desde lo social y pasan otras cosas y lo empezamos a encontrar. Y los números que hay, que los vamos a ver en un par de clases, en cuanto a la gente que termina el liceo, nos muestran que, más allá de que sea mucha o poca, y eso lo podamos discutir, la que lo termina pertenece como a un sector muy homogéneo en la sociedad, ¿no? Y que claramente no es el sector más vulnerable. Este tipo de cuestiones, a la hora de pensar en las personas que acceden a la UDELAR, también se vinculan con esto, la permanencia y el egreso. Es decir, nada, tenemos que seguir como manejando estas preguntas y sobre todo pensando en generar estrategias para revertir estos procesos, ¿no? Por eso, bueno, no dice demasiado el hecho de manejar cifras de cuántos entran, sino esta cuestión de qué hacemos con los que entran. Y ahí está la cuestión clave del texto, que es la responsabilidad de la institución, ¿no? Tenemos que adaptar nuestras formas a enseñar en estas condiciones, que es con muchos, ¿no? Bueno, otro tema como importante, esto que se maneja en el texto, que es, bueno, los términos que veníamos hablando, ¿no? Ya hablamos de abandono y deserción. Y también se habla de desafiliación, y en el texto se opta por el término desvinculación, que lo toma uno de los ex rectores, que es Rodrigo Arocena. De estos 4 términos, que ya hubo un par en los cuales ahondamos en sus implicancias, se establece que el término desvinculación es el que mejor explica la corresponsabilidad, porque tiene que ver justamente con un vínculo que se interrumpe o se rompe o le pasa algo, pero no con un sujeto que es el que se aparta, sino con un vínculo que es el que se rompe. Y sobre todo esto es fundamental para pensar, como viene el espíritu del texto, en la cuestión de es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad compartida. También toma Sandra la cuestión de la afiliación, lo toma desde los aportes de la psicología social. Dice que la afiliación refiere a por lo menos 2 actores, y esto es fundamental porque ya de pique parte de esta noción de la responsabilidad compartida. Una persona se afilia a algo, se relaciona con un otro, y es como el grado mínimo de ligazón que la persona tiene con el grupo, dice Sandra, tomando aportes de Pillon Rivière de la psicología social. Y si esta ligación prospera, se sucederá el sentimiento de pertenencia, que genera mayor confianza y participación, lo cual será posibilitador de la cooperación. El estudiante que se inscribe en la UDELAR estaría afiliándose. Es decir, se apunta a este proceso, ¿no? Se intenta que se genere un vínculo, que es un vínculo bidireccional o multidireccional, y nunca unidireccional, ¿no? Nada, pensando y tratando de sacarle jugo a estos conceptos, ¿no? Y así como la última idea que quiero trabajar con ustedes para cerrar un poco el texto de Sandra, ya después encontrarnos a discutir, es esta cuestión de la numerosidad y la masificación. Son términos que a veces se utilizan
hasta como sinónimos, pero Sandra hace una distinción que creo que está muy buena y es muy útil, que nada, tiene que ver con la numerosidad como una cuestión que refiere a términos cuantitativos, al hecho de ser muchos, al hecho de que se ingresan un montón de personas y que la matrícula aumenta y todo lo que ya sabemos. Y por otro lado la masificación, que refiere a una interpretación cualitativa de esa numerosidad. Y se habla de masificación cuando ese ser muchos va acompañado de dificultades en la estructura para acompañar a ese ser muchos, que es lo que muchas veces nos ha pasado en lo del AR. Si bien se implementan estrategias que tienen que ver con nada, el uso de plataformas virtuales, todo lo que tiene que ver con los dispositivos de semipresencialidad, todo el aumento que ha habido en las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el espacio físico y los salones y los proyectores, y la relación docente-estudiante sigue siendo compleja, el espacio físico sigue siendo complejo y sobre todo las estrategias siguen siendo difíciles de implementar cuando trabajamos en condiciones de masificación. Y lo que plantea Sandra es, más allá de los números, es pensar cómo se logra incidir sobre las condiciones en las que nos formamos, ¿no? Y esta dimensión de lo que es el encuentro con el otro, que en la masificación a veces puede ser difícil. El espacio nuestro del referencial 1, inicio de la formación en psicología, ya lo hemos presentado de ese modo, como un espacio que está pensado para el encuentro con el otro, para asociar caras con nombres, para conversar, para intercambiar, para ser parte de un grupo y a partir de ahí empezar a construir como esta afiliación, ¿no? Este lazo que nos une a la universidad. Y bueno, son desafíos, ¿no? Generar condiciones para el encuentro con el otro en condiciones de masificación parece complejo, pero bueno, tiene que ver con esto, con adaptarse, tiene que ver con pensar que se puede, siempre y cuando uno defienda este ideal de la democratización como hacemos nosotros. Y bueno, creo que el texto ahí plantea como unas ideas importantes, introduce un poco. Nada, léanlo y lo vamos a discutir en la clase. Espero haber dejado ahí como claro como las ideas principales. Y bueno, nos encontramos en breve. Saludos para todas y para todos.